Bueno, muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por la invitación. Lamentablemente por estas cosas de la pandemia a veces no podemos estar presentes. Quiero hacer un agradecimiento especial a la sociedad por haberme invitado y además de agradecer a Byron, felicitarlo por la gran organización y la gran gestión que ha hecho en este tiempo que le ha tocado ser presidente de la sociedad. Bueno, vamos a hablar sobre la saturación venosa del golfo de la yugular en posición ciliar. Perdón, voy a volver a comenzar, no sé qué pasa, no corre. Bueno, agradecer primero a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por la invitación. Lamentablemente por estas cuestiones de pandemia a veces no podemos estar presentes. Agradecer específicamente a Byron por la invitación y quiero felicitarlo por la gran organización que ha hecho de este evento y por la gestión que ha hecho para la SLAOC. No puedo dejar de mencionar y agradecer a la CEOT, Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, por nombrarme socio honorario de su sociedad unos años atrás. Un gran saludo a todos los amigos. Bueno, vamos a hablar sobre la saturación venosa del golfo de la yugular en posición silla de playa a 3.600 metros. Bueno, todos sabemos que la posición silla de playa es una de las cirugías más utilizadas en ortopedia, traumatología, neurocirugía y en algunas cirugías de otorrinolaringología, para lo cual necesitamos una mesa adecuada que se pueda retirar la parte posterior del hombro o que se pueda acomodar de forma adecuada con una cabeza neutra y además fija y segura. Las caderas entre 40 y 60 grados, rodillas a 30 grados, paciente semisentado para prótesis de hombro en 30 a 50 grados y para casos de artroscopía entre 60 a 80 grados. El problema es un poco la tracción manual o el brazo mecánico. Pero la posición de silla de playa se ha demostrado en varios artículos que disminuye la perfusión cerebral. Hanous, uno de los trabajos más grandes en 2016, muestra que bajo anestesia general, en esta posición pues, se provocó una hipoperfusión cerebral y un oxígeno y disminución de oxígeno a nivel del cerebro. Y esto alteró el comportamiento neurológico de los pacientes posterior a esta cirugía, en consecuencia posterior a esta anestesia. Por tanto, se ha demostrado con otros trabajos que disminuye el flujo cerebral y disminuye la cantidad de oxígeno y sobre todo, y esto ha sido medido a nivel del bulbo de la yugular, y esto provoca un deterioro de la autorregulación cerebral. No hay estudios en la altura y no hay estudios que midan lo que nosotros hemos medido en este trabajo. Este es un ejemplo, este es un trabajo de Shining del 2015, publicado en el JAWS, en donde han encontrado isquemia cerebral, isquemia de la médula, neuropraxias de diferentes nervios, y parálisis del hipogloso, asistolia, enfisema subcutáneo, y demás, todos estos consecuencias de este tipo de posición. ¿Cuáles son las ventajas por las cuales los ortopedistas en general para fracturas de clavícula, por ejemplo, o los cirujanos de hombro utilizamos esta posición? Permite una anestesia regional y sedación, pero hay algunos pacientes que no quieren esta anestesia y bueno, se someten a una anestesia general. La ventaja también es que bajo esta posición podemos realizar un nuevo examen anestesiado al paciente, algo que no es imposible en la posición lateral. Tenemos un abordaje anatómico, la posición, la anatomía artroscópica que vamos a tener es específicamente la anatomía que estamos viendo, permite una movilización adecuada durante toda la cirugía y en casos que se complique o no podamos hacerlo por artroscopías, tiene una fácil conversión a una cirugía abierta, algo que es un poco más complicado en la posición de decúbito lateral. ¿Cuáles son las desventajas? A veces nos molestan los tipos de mesas con los portales, sobre todo posteriores. Hay una visión obstruida por las burbujas que se provocan por la radiofrecuencia. La tracción mecánica de este tipo de posición es muy cara cuando la queremos hacer mecánica y por lo tanto necesitamos de un ayudante para que esté jalando. Hay riesgo de bradicardia, hay riesgo de hipotensión, mayor riesgo de embolia, isquemia cerebral y de médula, como les mostré en el anterior trabajo, enfisema subcutáneo y neuropraxias de diferentes nervios. Como ven en el cuadro, solo a 45 grados, cambiando a 80 grados, la presión arterial media del cerebro baja de 51 a 40, ¿no? Entonces, eso tiene que tener alguna repercusión a nivel del sistema nervioso central. Medir la saturación venosa a nivel del golfo de la yugular en cirugía de hombro
a 3.600 metros ha sido nuestro principal objetivo. Pero además, comparar la presión arterial media antes, durante y después de la cirugía. Comparar los valores de saturación de oxígeno y saturación de venosa antes, durante y después de la cirugía. Y obtener los valores de concentración arterial y venosa de oxígeno en gasometría. Este ha sido un trabajo realizado en conjunto con anestesiología, porque ustedes saben que hay una discusión muy grande entre ellos y nosotros de que nosotros queremos usar esta exposición y ellos indican de que es peligrosa. Bueno, este es el objetivo de hacer esto. ¿Cuál es la interpretación? Que a nivel del golfo de la yugular vamos a obtener esta información de cuánto de oxígeno se ha consumido en un momento dado, que en nuestro caso es al inicio, al medio de los 30 minutos de la cirugía y al finalizar la cirugía. Saber cuánto de disponibilidad de oxígeno tenemos en sangre arterial en el cerebro que ingresa por las carótidas. Y al salir vamos a ver cuánto de oxígeno se ha consumido en el parénquima cerebral. Este estudio es un estudio experimental, descriptivo y prospectivo. Como la mayor parte de los pacientes se hacen anestesia regional, es menor la cantidad de pacientes con anestesia general. Por lo tanto, tenemos 10 pacientes. Tenemos un consentimiento informado específico para realizar el trabajo. Nuestros pacientes son pacientes de cirugía de hombro de la institución Caja Petrolera de Salud que aceptaron someterse a este estudio. Los criterios de inclusión son edad de 18 a 65 años, paciente de cirugía de hombro en ASA 1 o 2, sin antecedentes neurológicos y cardiológicos, que sean residentes de la altura a 3.600 metros sobre el nivel del mar por lo menos 2 meses y que hayan rechazado la anestesia general. El paciente con una enfermedad ateromatosa son criterios de exclusión, pacientes con daño cerebral o daño neurológico, antecedentes de cardiopatía, pacientes con ASA 3 o 4, pacientes con coagulopatías y pacientes que no se cumplió el parámetro de que el catéter a nivel del golfo de la yugular estaba en la posición adecuada. ¿Cómo hemos recolectado los datos? Mediante una tabla que tenemos a la derecha. Esta tabla ha sido llenada a todos los pacientes y en todas las cirugías. Monitorización anestésica, premedicación y anestesia con los mismos medicamentos y el mismo protocolo de anestesia. Conectado a ventilación mecánica, colocación de catéter bajo ecografía y posteriormente control radiológico por radioscopía. Se coloca una línea arterial en miembro superior contralateral y tomamos la muestra en los diferentes lugares y obviamente tiene que estar en posición en silla de playa. Entonces se toma una muestra al inicio, antes de todo el procedimiento, antes de la anestesia y después al inicio de la cirugía. Y además a los 30 minutos de la cirugía y al finalizar la cirugía. Entonces son 4 tomas. La imagen de arriba es la imagen ecográfica para poder llegar al golfo de la yugular y la imagen a la derecha es la imagen de radiología verificando que está en su lugar. Bueno, para que sepamos, la saturación venosa a nivel del golfo de la yugular tiene que ser entre 55 a 75%. Debajo de 55 es disminuida y mayor a 75 es aumentada, obviamente. Que provocan disminución o desaturación. Una presión intracraneana elevada, una presión arterial de CO2 baja, presión sistólica baja, concentración del oxígeno a nivel del cerebro pueden provocar fiebre, convulsiones inclusive, vasoespasmo cerebral e hipoxia arterial. ¿Y qué es lo que nos provoca un hiperflujo, un aumento mayor al 75%? La perfusión cerebral aumentada, contenido de oxígeno arterial aumentado y otras comunicaciones cerebrales que no hayamos podido percibir. Nuestros resultados son estos. Como podemos ver en estos 2 cuadros, no hay diferencia significativa en la cantidad de oxígeno a nivel del golfo de la yugular, es decir, la sangre venosa. De 70 se ha subido a 71.2 y luego al 69.8, que eso es lo normal y es lo que muestran todos los trabajos. Pero les voy a mencionar aquí el paciente 3, el 4, el 4, el 6 y el 7 están arriba de 76, el 5 también. Entonces, esto para más adelante. La presión arterial media también se ha tomado una basal y se ha ido controlando y por los efectos de la anestesia general tiene que disminuir y tenemos que controlarla hasta para tener una mejor cirugía.
En el general no hay un cambio significativo. Fíjense, los promedios es el adecuado, pero nuevamente fíjense, el paciente 3, el paciente 4 y en este caso el 6 nos dan alteraciones. La diferencia arteriovenosa de oxígeno, que es normal de 3 a 5, esto vamos a ver en el cuadro de la derecha que se eleva, pero esto también es lo esperado y es en el promedio está dentro de los resultados esperados. El problema es que específicamente tenemos diferencias en algunos pacientes. ¿Qué podemos decir de la discusión? Las ventajas y desventajas de las sillas de playa han sido ampliamente discutidos y sabemos que para nosotros como ortopedistas es mejor. Las ventajas y desventajas de la anestesia regional versus general también han sido discutidas ampliamente y se ha demostrado que con anestesia regional tenemos menos problemas que con la general. Pero también este trabajo muestra, y además se ha demostrado en otros trabajos, que un buen manejo hemodinámico mantiene una buena perfusión cerebral y cantidad de oxígeno adecuada a nivel del parénquima cerebral. Esto puede evitar las lesiones y las secuelas neurológicas. Podemos concluir que no hemos encontrado datos significativos de hipoperfusión o hipoxemia cerebral en pacientes de 18 a 65 años de edad que no tengan problemas de salud asociados en cirugía de hombro, en silla de playa, en cirugías de hasta 2 horas de duración, 2 horas únicamente, y bajo anestesia general a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Pero hemos encontrado que hay disminución de presión arterial media, saturación de oxígeno posterior a la anestesia, pero no afectan significativamente la presión arterial media, ni la perfusión cerebral, ni la oxigenación del cerebro, pero individualmente se alteran algunos casos sin provocar riesgo. Lamentablemente, nuestro estudio abarca 10 pacientes y no podemos hacer una mayor conclusión. Además, debemos tomar en cuenta que nuestras cirugías son de menos de 2 horas y en pacientes estables. ¿Cuáles son las recomendaciones de este trabajo final? Duración de la cirugía debe ser de preferencia menor de 2 horas para no alterar al paciente. Sobre todo hacerlos en pacientes ASA 1 y 2. De preferencia, escogemos y sugerimos la anestesia regional porque tenemos menos problemas, pero si el paciente prefiere anestesia general, necesita un control hemodinámico por parte de anestesiología de forma permanente, ya sea invasivo o no invasivo. Hay varios métodos que pueden utilizarse para esto. Y efectivamente, este trabajo lo seguimos haciendo y necesitamos un mayor universo y mayor cantidad de estudios. Ahora que estamos en esta reunión y estamos en medio de eliminatorias, yo recuerdo con mucho placer estos partidos en la lluvia y en el bar. Muchas gracias y estamos para servirlos.